Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Te habla Kendry López y hoy quiero compartirte una gran y poderosa enseñanza acerca del orar en lengua. Si quieres aprender a orar en lengua, quédate hasta el final y cuando pongas en práctica lo que te voy a enseñar, tu vida espiritual jamás será igual y es posible que vea grandes milagros manifiestos en tu vida. Así que iniciemos. Los grandes avivamientos del pasado están relacionados a hombres y mujeres que buscaron a Dios fervientemente en ayuno y oración. Pero hay un secreto en medio de la oración que llevó a muchos hombres, ministros de Dios, a ver prodigios, milagros y señales. Si tú también aprendes este secreto, va a ver posiblemente lo que muchos de ellos vieron. Y es aprender la oración apostólica, que también lo aprendió nuestro hermano Gigi Ávila, que Dios lo tenga en gloria. Aprendí por medio a este varón de Dios que en 1 Corintios, capítulo 14, verso 14 al 15, el apóstol Pablo dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El verso 15 dice que pues oraremos con el espíritu, pero oraremos también con el entendimiento. Cantaremos con el espíritu, pero cantaremos también con el entendimiento. Al parecer el apóstol Pablo, en la intimidad con el Señor, oraba y cantaba en el espíritu y cantaba con el entendimiento. Muchas personas no han comprendido lo que es orar en el espíritu. No saben cómo orar en el espíritu. Y de eso yo te quiero hablar en este momento para que tu vida espiritual cambie y nunca más sea igual. Cuando yo comencé a experimentar la oración en lengua o la oración en el espíritu, comencé a experimentar cosas sobrenaturales que me impactaron, me cambiaron la manera de pensar y me llevaron a ser totalmente un hombre espiritual. De manera que quiero que comprenda y preste atención lo que te voy a enseñar. Orar en el espíritu es una cosa y orar con el entendimiento es otra cosa, y las dos cosas te las voy a desglosar con facilidad. Número 1, orar en lengua o orar en el espíritu. Orar en lengua, que es orar en el espíritu, viene a través del Espíritu de Dios, el cual te trae a ti el deseo de hablar en otras lenguas, que posiblemente tú no la entiendas. Y vas a comenzar a hablar en otras lenguas. Y por el Espíritu va a hablar con Dios. Hablará misterio que Dios te va a entender. Pero lo que vas a hablar es conforme a la voluntad del mismo Dios. Porque Pablo le dice a los romanos que no sabemos cómo oramos o por qué oramos. Pero sí el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Porque nos ayuda y ora por nosotros con gemido indecible. El Espíritu de Dios viene en nuestras vidas para ayudarnos a orar. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe todo lo que está conforme a la voluntad de Dios. De manera que Él nos ayuda en nuestras debilidades y pone en nuestro espíritu, pone en nuestro ser el por qué orar, por qué clamar, qué pedir, porque Él sí sabe lo que a nosotros nos conviene. Entonces, cuando Dios te da el don de lengua, y comienzas a orar en lengua, vas a tener un contacto directo con el mismo Señor. Podrás hablar con Dios con facilidad. Es como que tú tienes la facilidad de contactarte con Dios sin tener ningún tipo de obstáculo en los aires. Cuando tú hablas en lengua, cuando tú hablas a Dios en el Espíritu, no hay ningún obstáculo en el mundo espiritual que te pueda obstaculizar tu oración, porque lo que está hablando directamente con Dios en el Espíritu. Pero cuando oras con el entendimiento es diferente, porque cuando oras con el entendimiento, estás orando de cosas que tú anhelas, quieres, deseas, quieres lograr, quieres alcanzar. Tú sabes lo que estás pidiendo, pero a veces no sabes si es la voluntad de Dios lo que tú estás pidiendo. Entonces,
El apóstol Pablo, hablando acerca del orar con el entendimiento, de orar en el Espíritu, te lleva a otra dimensión espiritual, te catapulta a niveles poderosos que cambiarán tu vida espiritual y te llevarán a ver grandes prodigios y milagros. Ahora, ¿cómo llegar a esa magnitud? Número 2, entrar en lo que es la oración con el entendimiento. Posiblemente es la oración que todo el mundo hace. Orar con el entendimiento es lo que la gran mayoría de personas han aprendido. Orar no en el espíritu, sino con el entendimiento. Y el ministro Gigi Ávila, en uno de sus mensajes, a través de una predicación o de una enseñanza que él dio, en una ocasión aprendí cómo orar con el entendimiento y cómo orar en el espíritu. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás orando en el espíritu, o sea, está hablando en lengua, al mismo tiempo puede orar en tu dialecto, en tu idioma, o sea, con tu entendimiento, pidiéndole a Dios y al mismo tiempo en tu mente hablando en lengua. O viceversa, hablando en lengua con tu boca y en tu mente está hablando con Dios cosas que tú la estás entendiendo. Pero para esto hay que desarrollar este don llamado el don de lengua. Muchas personas no saben cómo desarrollar el don de lengua y me encantaría que tú lo aprendas para que pueda orar en lengua. Hay personas que hablan en lengua, tienen el don de lengua, pero no lo tienen desarrollado. Por eso a veces dicen la misma palabra cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos. A veces no hablan con fluidez la lengua que vienen a ellos porque no se ha desarrollado. Lo primero que tenemos que entender es que los dones hay que ejercitarlos. Y para tú poder orar en lengua, tienes que aprender a ejercitar el don de lengua. ¿Cómo ejercitar el don de lengua? El don de lengua, para tú poder ejercitarlo, tienes que entrar en la práctica cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, siente hablar en lengua, deja que la lengua fluya y cada vez que sienta esto, deja que fluya. Y mientras más lengua tú hables, puede ser en la intimidad, como puede ser en cualquier lugar que te encuentres. Lo importante es que no te avergüences cuando vayas a hablar en lengua. Ahora, utiliza la prudencia de andar en la calle hablando en lengua, de que todo el mundo te escuche hablando en lengua. Bueno, trata de ser prudente porque muchas personas no te van a entender y no le va a edificar escucharte a ti hablando en lengua. Pero es bueno que trates de manejar esto, estimular tu don, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti, o sea, aviva tu ministerio. Está diciendo, ejercítate en esto, ponlo en práctica y esto traerá un crecimiento espiritual. Los dones hay que ejercitarlos, todos los dones, como el don de sanidad, don de profecía, don de milagro, todos los dones se ejercitan. Entonces el don de lengua hay que ejercitarlo poniendo en práctica cada vez que tú sientes hablarla, habla la lengua. Entonces va a llegar a un nivel donde tú vas a poder hablar en lengua con mucha fluidez. Entonces, cuando vayas a orar, vas a invocar la presencia de Dios, vas a implorar al Espíritu de Dios para que venga sobre ti, ayudarte en tu debilidad, ayudarte en la oración, y Él va a venir sobre ti. Tú vas a comenzar a hablar en lengua. Cuando comience a hablar en lengua, es ahí donde va a entrar en la dimensión que te estoy hablando, que vas a orar en lengua y vas a orar con el entendimiento. ¿Algún día has orado en lengua de manera corrida, o sea, por horas, por minutos? ¿Algún día has logrado durar una hora orando en lengua, clamando en lengua? Si lo has logrado, bienaventurado por lo que está haciendo. Si no lo has logrado, yo te invito a que experimente lo que te estoy diciendo. Y te aseguro que en los comentarios, si luego tú vuelves y entras a ver este video, es posible que tú me vas a decir, me funcionó. Porque realmente esto funciona. Así que te hago un llamado, amigo y hermano que me escucha, de que experimente el orar en lengua. Es fácil cuando llamas al Espíritu de Dios. Cuando clamas a Él, Él vendrá sobre ti. Deja que fluya la lengua. Ahora, si todavía tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo o no has recibido el don de lengua, pues yo te invito a que
busque la manera de clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a recibir el bautismo. Te doy una clave también en mi video. Tengo un video, te voy a dejar por aquí para que vea este video. Aquí yo te enseño de cómo poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, el don de hablar en lengua. Y sé que realmente esto te puede ayudar a recibir dicho don. Pero te invito a que no abandones este video todavía hasta que no llegue a la conclusión para decirte esto que te puede ayudar. Pídele a Dios en oración que te enseñe a orar en lengua. Trata de hacer esto en la intimidad donde nadie te esté escuchando. Practícalo donde tú puedas estar a sola con Dios. Cuando digo que lo practique, es que clames al Espíritu de Dios para que venga sobre ti y anhela el hablar en lengua. Cuando comiences a hablar en lengua, no te pares, no te detengas, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y mientras sigas hablando, eso se va a aumentar en ti. Cada día se va a aumentar en ti. Si dejas de orar y de buscar a Dios, el don de lengua se te va a apagar y no va a poder hablar en lengua como tú quieres hablar en lengua. Y si el don se apaga, entonces no va a poder caminar en la dimensión que Dios quiere que tú camines. Bien, te dejo con esta gran enseñanza. Espero que te sea útil, espero que sea de bien para ti. Dale me gusta al video, suscríbete si no te has suscrito, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Y nosotros vamos a seguir provocando un encuentro con Jesús.